Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos y también bendecimos a los hermanos que están en casa. Gracias a Dios que nos da la oportunidad una vez más de estar aquí y nos da un nuevo día para que estar juntos como una familia. Oramos, hermanos, en esta tarde. Señor, le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias, Padre, porque por eso es que nosotros estamos aquí. Estamos, Señor, una vez más, atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Gracias por su palabra, Señor. Gracias porque a través de ella usted nos va transformando, nos va santificando. Y siga, Señor, obrando en nuestras vidas. Y queremos, Padre, que en esta hora este mensaje sirva con ese propósito, Señor, de seguir dirigiendo nuestro caminar, de seguir, Señor, moldeando nuestra vida, que realmente, Señor, esta palabra pueda llevar ese poder, esa vida, Señor. Yo solamente, Señor, puedo transmitir tu palabra, pero, Señor, tu Espíritu Santo es el único que puede hacer que un corazón duro realmente sea quebrantado. Tiene el poder para dar vida. Y, Señor, en esta hora yo le ruego que usted también haga esa obra en aquellos, Señor, que tal vez aún está ese corazón duro, Padre. Y aún si en nosotros todavía hay una área, Señor, de nuestra vida que no se quiere someter a su voluntad, que también usted, Señor, la esté sometiendo, Padre. Gracias le damos, Señor, en este tiempo. Ponemos, Señor, en sus manos la palabra, que sea la palabra quien tome el control, el gobierno, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día domingo el pastor nos estuvo hablando acerca del capítulo 16 del libro de Ezequiel. Y bueno, si usted no estuvo el domingo y no ha escuchado la predicación, yo le voy a dejar de tarea que usted vaya a ese capítulo para que usted escuche esa predicación, porque le va a ayudar para entender un poco mejor lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar compartiendo el mismo capítulo visto de otra manera, pero ¿por qué le digo que a veces es necesario que usted también escuche la predicación del domingo? Porque yo no voy a leer todos los versos. ¿Por qué? Porque es un pasaje que los que vamos meditando creo que ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Entonces no me voy a detener en todos los versos, solamente en los versos que quiero enfatizar el mensaje. ¿Sí, hermanos? Vamos al capítulo 16. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Sí? Esta palabra notifica es yadá, pero en esta ocasión también tiene el significado de descubrir. ¿Sí? Entonces diría: hijo de hombre, descubre a Jerusalén, dice, sus abominaciones. O sea, el propósito del pasaje es denunciar, o como dice aquí, descubrir las abominaciones de su pueblo. ¿Sí? Esa es lo que Dios quiere que Ezequiel envíe o vaya a decirle a su pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comienza, hermanos? Dice así: y vi, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, dice, tu nacimiento, o sea, tu origen, o sea, cuando tú naciste, dice, en la tierra de Canaán, dice, tu padre, o sea, en esa tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. ¿Sí? Mire cómo comienza diciendo Dios acerca de esta ciudad de Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué dice? Tu padre es eteo, tu padre es amorreo y tu madre es etea. ¿Qué está diciendo Dios aquí? En esto que está diciendo aquí, está realmente diciéndoles la condición del pueblo. En esta parte. ¿Por qué?
Jerusalén, antes de ser conquistada por el pueblo de Israel, pertenecía precisamente a estos pueblos paganos, a los amorreos, a los heteos, a los jebuseos, ¿sí? Nosotros conocemos este lugar como la tierra de Canaán. Pero, ¿cómo eran los habitantes de este lugar, hermanos? Eran pecadores, hasta el extremo, nos dice el libro de Génesis. Entonces, Dios saca a una nación pecadora para introducir a su pueblo en ese lugar, Jerusalén. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que ahora de esa Jerusalén saliera palabra de Dios para los otros pueblos. Esa era la intención de Dios. Que realmente de esa Jerusalén saliera la palabra de Dios. Ahora sí, manifestada ¿por quién? Por su pueblo. Pero sin embargo, hermanos, está comenzando y está diciendo, descubre el pecado del pueblo de Israel. ¿Qué está haciendo Dios? Está comparando a su pueblo, que ustedes son igual que esa tierra, igual que los habitantes antes de que yo los echara fuera. O sea, la tierra sigue siendo igual de pecadora. Dios sacó a un pueblo pecador para introducir a otro pueblo que fue más pecador. Entonces, desde aquí Dios les está diciendo, son pecadores. Su condición, hermanos. Y enseguida nos va a hablar acerca del versículo 4 al versículo 7, hermanos. No le voy a dar lectura a todos los versos, pero ¿de qué nos habla? ¿De qué viene hablando? No habla en una forma figurada, como alegoría. Está hablando acerca de que este pueblo de Israel, como un bebé, ¿sí? Cómo nació, cómo creció. Habla de todo esto, ¿verdad? Pero yo les quiero preguntar, hermanos, ¿cómo nace un bebé? Bueno, no me vayan a decir cómo nace un bebé, ¿a qué me refiero? ¿Cómo nace? ¿Nace con ropa o nace desnudo? Nace desnudo, ¿verdad? Sí, nace desnudo, hermanos. Dice el final del versículo 4, ni fuiste envuelta con fajas. O sea, ni siquiera este bebé que nació desnudo fue cubierto con algo. Y nos dice el versículo 7, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Hermanos, ¿qué significa esto? La Biblia, cuando habla de la desnudez, ¿de qué está hablando? Y yo quiero que vayamos a unas citas para ver rápidamente esto, hermanos. Génesis 3, 7. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El versículo 9 y 10 dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, ¿en qué momento el hombre se dio cuenta que estaba desnudo? Cuando pecó. ¿Sí? Cuando pecó. Entonces la Biblia, ¿cómo está llamando cuando el hombre está desnudo? ¿Es igual a qué? A que está en pecado. Vamos a Apocalipsis ahora, hermanos. Capítulo 3. Aquí Dios está hablando
a una iglesia, y ustedes todos yo creo que hemos escuchado de esta iglesia, el mensaje a la Odisea, ¿verdad? Solamente vamos a darle lectura al versículo 17 y 18. Esta iglesia estaba siendo reprendida por Dios, o sea, estaba en pecado. Y dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Una vez más, una iglesia que está en pecado, que realmente tenía todo, voy a decir así, económicamente esta iglesia tenía todo, y se sentía que ya no le faltaba nada, pero en realidad le faltaba lo más importante, que era Dios mismo. Estaba en pecado, y por eso le dice: tú te crees rica, pero eres pobre, estás desnuda, o sea, estás en pecado. Y aquí mismo en Apocalipsis 16, última cita que voy a dar para confirmar esto. Hermanos, el capítulo 16 está hablando de la ira de Dios, o sea, Dios trayendo el juicio a aquellos que no quieren obedecer a Dios. Pero dentro de que está dando este juicio, dice algo en el versículo 15. Dice así: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mire lo que dice, que él viene como un ladrón, o sea, viene sin avisar, pero está hablando de que es bienaventurado la persona que vela y que guarda sus ropas, o sea, una persona que está vestida, no está desnuda. ¿Para qué? Para que no ande desnudo, dice así, y vean su vergüenza. Entonces, hermanos, la Biblia, cuando habla de desnudez, está hablando de una condición de pecado. Entonces, en este momento, ¿qué está haciendo Ezequiel? Está descubriendo el pecado o la condición de este pueblo. Primeramente le dice: tu madre es Etea, o sea, eres igual de pecador que los cananeos. Y ahora le dice: ¿cómo naciste? ¿Naciste vestida? No, ni hubo quien te tapara. O sea, estás desnuda. Pero no solo la Biblia habla de esta manera como para el pecado. También Dios le dice en el versículo 6, cuando la vio, le dijo: vive. ¿Verdad? Sí, dice la Biblia. Le dije: vive. Hermanos, este bebé, esta niña, ¿nació muerta? ¿La Biblia dice que nació muerta? No. Pero entonces, ¿por qué Dios le dice vive? Porque también está diciendo cómo es la condición. Cuando el hombre está en pecado, ¿cómo la Biblia dice que está? Muerto, ¿verdad? ¿Y está muerto físicamente? No, está espiritualmente. También la Biblia, cuando nos dice que el hombre anda en tinieblas, ¿es que anda en oscuridad, o sea, no hay luz? No, se refiere que está en pecado, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué hace Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Vamos a ir ahí a los versículos siguientes. Dice así: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Dice: y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Hermanos, lo que está diciendo aquí es algo muy importante. ¿Qué hizo Dios?
Dice que extendió su manto. ¿A quién? A ese pueblo que estaba desnudo. En otras palabras, le está cubriendo ¿qué? Su pecado. Su pecado. Pero hermanos, hay que entender lo que está diciendo la Biblia. Porque en la historia, esto como tal, o sea, de una niña y que creció, les dije, es una alegoría. Pero entonces, ¿en qué momento sucedió esto? ¿En qué momento pasó esto? Se está refiriendo cuando estaba en Egipto, ¿sí? ¿Cómo nació ese pueblo? Estaba como esclavo en Egipto, en realidad estaba ahí. Pero ¿qué hizo Dios para sacarlo? ¿Cómo la Biblia expresa que Él cubrió, dice, con su manto, dice, esa desnudez? ¿En qué momento está hablando de esto? Porque después, aquí nos menciona el manto, pero después va a mencionar unas vestiduras. No solo manto, sino también las vestiduras. Hermanos, cuando nos está hablando que Dios extendió el manto, esto se refiere a una redención. ¿Qué es una redención, hermanos? Un rescate. Pagar un precio por algo para rescatarlo. Eso es la redención. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cómo fue liberado de Egipto este pueblo? ¿No tuvieron que matar un cordero? ¿No tuvo que haber derramamiento de sangre para que fuera pintado en las puertas? Sí, hermanos. Esto está diciendo, yo extendí mi manto, yo te rescaté, yo te redimí, dice así. Pero hay algo más aquí, hermanos. Cuando Él dice, mire lo que está diciendo el 10, y te vestí, dice así, ahora va a hablar de la vestidura, y te vestí de bordado. Dice así, vamos a leer, me voy a saltar hasta el versículo 13, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino. O sea, ya habla, hermanos, de una vestidura. Ya no solo es el manto. Hermanos, Dios le dio a este pueblo una vestidura gloriosa. Algo glorioso. Este pueblo, por su pecado, no se podía acercar a Dios. No tenía ni siquiera ese derecho. En la condición que este pueblo nació, en pecado, en suciedad, no podía acercarse a Dios. Dios tuvo que lavarla, que limpiarla y que ponerle una vestidura gloriosa. Voy a decir así, gloriosa, ¿por qué? Porque se estaba acercando a un Dios glorioso. A una vestidura santa, porque se estaba acercando a un Dios santo. La vestidura que Dios le puso, hermanos, no era cualquier vestidura. No era esto. Era, hermanos, la misma imagen de Dios. ¿Sí? La vida de Dios en ellos. La misma presencia de Dios en ellos. Eso es la vestidura. Usted recuerda en Apocalipsis, no vamos a ir, pero capítulo 19, versículo 8, habla que a esa esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es esto? Las obras justas de los santos. O sea, es la forma de vida. Entonces, esas vestiduras que Dios le había dado a este pueblo, ¿qué era, hermanos? Era el mismo carácter de Dios, la misma vida de Dios. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? ¿En qué momento lo hizo? Cuando Dios los llevó a monte Sinaí y hizo un pacto con ellos y les dio sus leyes. ¿Qué es esto? Los 10 mandamientos, hermanos.
¿Qué reflejan los 10 mandamientos? El carácter de Dios. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos ser? Esto es lo que tenía que reflejar el pueblo. Pero por no ser poco, hermanos, ¿qué más le dio Dios? ¿No le dio joyas? ¿No le dice? Y te adorné con joyas, con aretes. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué está diciendo la Biblia? Cuando Israel fue en extremo, voy a decir así, glorioso. Dios le permitió, hermanos, que conquistara los pueblos que estaban a su alrededor en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón. Y llegó, hermanos, este pueblo a tener abundancia en extremo. Eso lo dice el verso 13, la última parte. Y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. O sea, ¿cómo fue prosperada este pueblo? Hasta que reinó. O sea, hasta que sobresalió de los demás pueblos, hermanos. Yo me pregunto, hermanos, ¿es todo lo que el hombre desea en esta tierra? Yo cuando estaba estudiando esto decía, no sé qué esperaba el pueblo. ¿Tenían abundancia de riquezas? Sí. ¿Tenían la presencia de Dios? Sí. ¿Tenían a Dios de su lado? Sí. ¿Qué más buscaban? ¿Qué más esperaban? Hermanos, en realidad Dios les había dado una vestimenta gloriosa, una forma de vida gloriosa que en realidad ellos ni siquiera, o sea, uno teniendo todo, hermanos, ni siquiera podría voltear a ver al mundo. Ni siquiera, ¿para qué? Si ya lo tengo todo. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Mire lo que hizo en el versículo 16. Solo voy a leer una parte y después me voy a saltar al 18. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. Dice el 18, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Hermano, ¿qué hizo el pueblo con su vestimenta? ¿Qué hizo este pueblo? Dice que primero se hizo ídolos, lugares altos, y después dice que con sus vestidos cubrió esa idolatría. Hermanos, si nosotros siguiéramos esta alegoría, voy a decirlo así, ¿qué hizo este pueblo? Se quitó la ropa y se la puso al ídolo. Pero ¿cómo queda su condición? ¿No como estaba antes? Sí. Vuelve a quedar desnuda. Este pueblo se quitó sus vestidos para ponerlo al ídolo, para hacerse ídolos. ¿Y en qué condición queda el hombre? Desnudo, hermano. Desnudo. Una vez más, está mostrando su situación. En pecado. En pecado, hermano. Voy a ir hasta el versículo 22. Dice así: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tus sangres. Hermanos, ¿qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado en el hombre? Penetra tanto que no solo hace que uno se vea desnudo,
sino que sea ciego, que sea sordo, ¿no es cierto? Porque cuando uno le habla a una persona, parece que ni siquiera le oye, que ni siquiera ve el riesgo que puede ocasionar que esa persona ande en pecado. Y aparte de eso, oscurece la mente, hermanos, que hace que el hombre no se acuerde de lo que Dios ha hecho. Hermanos, esto es algo de vida o muerte. No es algo sencillo. Cuando usted ve a su familiar que está en pecado, hermano, usted sabe que va rumbo a la muerte. ¿Qué hacemos? Es como si usted viera a una persona que se va a aventar de un gran edificio. ¿Usted lo va a ver que se va a aventar? ¿Que usted se quedaría parado sin hacer nada? O al menos correría para poder hablarle. Así está, hermano, la persona, así estaba este pueblo. Está yendo rumbo a la muerte, de donde había salido. Pero hay algo, hermanos, que va a mostrar. Yo pregunto, hermanos, si este pueblo se quitó sus vestidos y ahora está mostrándose, voy a decir así, desnudo, desnuda, ¿qué pecado está mostrando? La Biblia lo deja ver en este capítulo. Ya estando desnudo nuevamente, muestra la Biblia qué pecado está cometiendo este pueblo. Mire, voy a leer el versículo 26, no todo, y de ahí voy a saltar hasta el 28 y 29, dice, y fornicaste con los hijos de Egipto. Dice el 28, fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Dice el 29, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos. ¿Y qué dice al final, hermanos? Leemos juntos. Y tampoco en esto, ¿qué dice? Te saciaste. Hermanos, ¿cuál era el pecado que estaba mostrando este pueblo al estar ya desnudo? La condición del hombre, hermanos. Nuestra condición. Nunca nos saciamos. Siempre queremos más. El pueblo tenía todo, yo les dije hace rato. Dios le había dado todo, hermanos, que ni siquiera tenían que voltear a ver al mundo, porque nada les hacía falta. Sin embargo, hermanos, no se saciaron con lo que Dios les dio. Querían más. Querían más. Pero así es el hombre, hermanos. Así es el hombre. Pensemos desde el principio en Adán y Eva. Hermanos, ¿por qué pecaron, hermanos? Tenían todo en el Edén, ¿no es cierto? Sí. Tenían la presencia de Dios. Dios hablándoles. Tenían comida. Todo lo tenían, hermano. Es más, ni siquiera era trabajo difícil el que tenían ahí. ¿Qué le encargaba Dios a Adán? Ponle nombre a los animales. A lo mejor regar ahí el huerto. Pero ¿qué hizo Eva cuando vio el árbol? Cuando tenía el deseo de tomar ese fruto.
Dice que fue codiciable. El hombre siempre quiere más. Este es uno de los pecados más grandes, hermanos, que a veces sin darnos cuenta, nosotros también estamos haciendo lo mismo. No nos conformamos. Hermanos, hay un problema grande en esto. ¿Por qué? Yo les dije que Dios había vestido a este pueblo, y algo de esa vestimenta era esos 10 mandamientos, esa ley que Dios le había dado. Pero ¿cómo inicia el primer mandamiento? No te harás dioses ajenos. Aquí nos damos cuenta cómo el pueblo se desnudó totalmente. No te harás dioses. ¿Y se estaba haciendo dioses? Sí. ¿Sabe cuál es el último mandamiento, el 10º? No codiciarás. Y esa palabra de no codiciarás es igual a la avaricia. Entonces nos damos cuenta que desde el primero hasta el último mandamiento, este pueblo se había quitado ese carácter de Dios de su vida. Pensemos en ejemplos sencillos, hermanos. ¿Cómo es el hombre? Hermanos, yo creo que el hombre siempre está buscando, o estamos buscando en esta vida querer vivir mejor. ¿No es cierto? Muchas veces nos esforzamos y no es malo, pero pensemos cuál es la intención de nuestro corazón. El querer tener más, el querer vivir un poco mejor en esta tierra. ¿Para qué invertimos más, hermanos? ¿Para este mundo? ¿O realmente nuestra vida está diciendo, ¿cómo podré tener una vida espiritual mejor? Sí, voy a ir a la iglesia todos los días, miércoles, viernes y domingo. Estamos más preocupados, hermanos, por querer vivir mejor en esta tierra que por realmente una vida espiritual correcta. Esto es la realidad. También, hermanos, muchas veces nos ofrecen un trabajo donde por supuesto vamos a ganar más. Pero ya no me deja ir los miércoles, ya no me deja ir los viernes. No importa, acepto el trabajo. Es fácil. Esas decisiones no es como que a veces una lucha, sino como que a veces rápidamente tomamos la decisión, no importa que deje de ir a la iglesia, con que tenga un trabajo mejor, con que gane un poquito más, está bien. Muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, hay eso en nuestro corazón y es un grave pecado. Voy a leer versículo 5 de Efesios, hermanos. Yo se los voy a leer. Dice 5:5. Dice así: ¿por qué sabéis esto? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entendamos lo que estamos leyendo, hermanos. Dice así: porque sabéis esto, o sea, dense cuenta de esto, hermanos, que ningún fornicario. ¿Qué es un fornicario, hermanos? ¿Qué es un fornicario? Una persona que no se sacia de estar con una sola persona y fornica con otra, ¿verdad? ¿Qué es esto, hermanos? En realidad, la Biblia, estas 3 cosas
es lo mismo, hermanos. Un fornicario es alguien que no se sacia, que tiene que fornicar con una, fornicar con otro. Ahora dice, ni ningún inmundo, dice así. ¿Qué es una persona inmunda, hermano? Es una persona que cambia lo santo por lo inmundo. En otras palabras, que cambia a Dios por lo inmundo. ¿Por qué? Porque no se sacia. Tengo que cambiar. Y por último dice, un avaro. ¿No es el que siempre quiere más? ¿Una persona avara? Sí, hermanos. Sí. Pero todo esto lo está comparando igual ¿a qué? A la idolatría, dice así. Todo esto es idolatría. ¿Sí? Y estas personas no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, van rumbo a la muerte una vez más. Pero hay algo que hace Dios, hermanos. Hay algo que hace Dios en el versículo 36 y 37. Yo le voy a dar lectura, pero le voy a dar lectura en Nueva Traducción Viviente. Mire, dice así: esto dice el Señor soberano: por haber derramado tus deseos lujuriosos y haberte desnudado como prostituta ante tus amantes, y por haber redimido culto a los ídolos detestables y masacrado a tus hijos en sacrificio a tus dioses, ahora yo actuaré en consecuencia, dice así. Reuniré a todos tus aliados, los amantes con los que has pecado, tanto los que amaste como los que odiaste, y te desnudaré delante de ellos para que vean tu desnudez. Aquí Dios le está diciendo lo que el pueblo hizo en el versículo 36, primeramente. Tú te desnudaste, ¿sí?, con tus deseos lujuriosos, y aún, hermanos, aún fueron, voy a decir así, capaces de entregar hasta sus propios hijos para conseguir lo que ellos querían. Porque para eso se busca un ídolo, ¿no, hermanos? ¿Qué es la diferencia de un ídolo con Dios? Que a Dios tú le tienes que obedecer, y un ídolo, él te tiene que obedecer. Esa es la diferencia. ¿Y qué quería el pueblo? Conseguir lo que ellos querían. Un pueblo codicioso. Y eso lo venimos viendo desde que ellos estaban en el desierto, hermanos. Nunca se saciaban. Había maná, no queremos maná, ahora queremos carne. No, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí teníamos todo. ¿Verdad? Sí, hermanos. Pero con tal de conseguir, dice que hasta fueron capaces de entregar a sus propios hijos. ¿Qué es esto, hermanos? Su propia vida se la estaban entregando al ídolo. Porque no es verdad que para una madre un hijo es nuestra vida, ¿no es cierto? Sí, hermanos. Estaban entregando su propia vida al ídolo. No solo sus ropas, sino aún su vida. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Dice que en consecuencia Él va a juntar a todos sus amantes y aún los que aborreció. Dice, ¿y qué va a hacer? Yo te voy a desnudar delante de ellos. ¿Qué es esto, hermanos? ¿En qué momento, voy a decir así, Israel se volvió a vestir, si estaba desnudo, para que Dios ahora lo desnude? Hermanos, Israel ahora se había vestido de la ropa de los paganos. Había actuado como los paganos.
había fornicado como los paganos, hacía sus cultos como los paganos. El estilo de vida de los paganos mostró Israel. Ahora tenía la vestimenta de los paganos. Entonces lo que Dios va a hacer es despojar a Israel, a su pueblo, de esas vestiduras. Aunque lo veamos así, hermanos, esto es gracia de Dios. Que Dios quite, hermanos, ahora que Él quiera desnudarlo delante de todos. ¿En qué momento pasó esto? Cuando Babilonia vino y hizo que se llevaran todo, hermanos. Dice Dios, yo te di todo y no entendiste, pues ahora te voy a quitar todo para que ahora entiendas. Yo te voy a quitar todo. ¿Y qué está usando Dios para quitarle todo? Sus mismos amantes, o sea, los mismos pueblos que estaban alrededor. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué los usó a ellos mismos? Para que Israel llegara a odiar la forma de vida de ellos. Para que Israel repudie el pecado como ellos están en pecado. Porque pensemos, hermanos, de esta manera. Voy a decirlo así. Usted deja a su esposo por una persona que para usted puede ser mejor. Por eso se supone que a lo mejor abandona a su esposo por otra persona que es mejor, ¿verdad? Que a lo mejor le habla bonito, que a lo mejor le da detalles, no lo sé. Estoy poniendo un ejemplo. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando ese hombre en el que por ese hombre usted dejó todo, viene y le da la espalda y le dice, ya no quiero estar contigo? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo ve la actitud de esa persona? ¿No terrible? ¿No le pasaría a usted algo terrible? Eso es lo que está haciendo Dios. Tus mismos amantes te van a dar la espalda. Ahora vamos a traerlo a nosotros, hermanos. ¿Qué buscamos en el mundo muchas veces? ¿Podemos llamarnos cristianos? ¿Podemos estar aquí? Pero también podemos estar en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no nos sacia. Pero, hermanos, Dios puede usar el mismo mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que se dé cuenta que el mundo traiciona, que no es lo que te ofrece. Dios puede usar el mundo para afligirte, hermano, para que te des cuenta de que el mundo solamente te va a traer la muerte. Te va a afligir allá en el mundo. ¿Dios lo hace? Sí lo hace, hermano. ¿Para qué? Mire lo que dice el versículo 41, la última parte. Y así haré que dejes de ser ramera. Mire lo que está haciendo Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Para que este pueblo deje de ser ramera. Lo que Dios quiere, hermanos, es quitar el pecado de su pueblo. Y el pasaje que meditamos hoy, hermanos, empieza a hablar desde el versículo, voy a decir desde el 52. Empieza a hablar para que te avergüences, para que sufras tu vergüenza. ¿Sí? Nos va a hablar el versículo 52 de esto. Versículo 54 también dice para que lleves tu confusión y te avergüences. Y después dice el 61, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Dice el 53, para que te acuerdes y te avergüences. Dice así,
a causa, dice al final, de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Está hablando de que Israel se va a acordar y se va a avergonzar. Hermanos, cuando leamos esto no puede ser sino obra de Dios nuevamente obrando en el pueblo. Cuando la persona empieza a sentir vergüenza o se acuerde que les dije que era el pecado, realmente borraba, ya no te acuerdas. Y es más, lo dice en el versículo 30, que ellos ni siquiera se avergonzaban. Dice, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. O sea, ni siquiera sentía vergüenza en ese momento. Pero Dios empieza a hablar. Vas a sufrir tu vergüenza. Te vas a acordar para que te avergüences. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es obra de Dios obrando nuevamente en su pueblo. Cuando el hombre empieza a sentir vergüenza, ¿qué comienza en el hombre, hermanos? Arrepentimiento. Cuando uno siente vergüenza porque ocasionó algo, porque robó algo, ¿realmente siente su vergüenza, hermanos? Es porque esa vergüenza puede provocar arrepentimiento. Pero hay algo que dice Dios, y voy a ir terminando. Al final dice, y yo te voy a perdonar. ¿Verdad? Dios habla de un perdón. Dios habla de un perdón porque quiere volver a vestir a este pueblo y no quiere que esté desnudo. Nosotros vimos cómo fue cubierta la desnudez de este pueblo. Y cuando leemos estos pasajes, a lo mejor nosotros se nos hace muy ligero. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, Dios tuvo que derramar sangre para cubrir la desnudez de Adán y Eva. O sea, tuvo que matar un animal para cubrirlo con pieles, dice así la Biblia, que lo cubrió con pieles. O sea, hubo derramamiento de sangre. Cuando Dios les tiende su manto a este pueblo, ¿en qué momento les dije que hablaba de redención? En el momento en el que este pueblo fue libertado de Egipto. Pero para esto hubo derramamiento de sangre. Para que Dios cubriera nuestros pecados, hermanos. ¿Qué tuvo que hacer para que no anduviéramos mostrando nuestra desnudez, nuestro pecado? ¿Qué hizo? No mató un animal. Mató a su propio hijo. ¿Para qué? Para cubrir nuestros pecados, para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestra desnudez, hermanos. No fue poca cosa. Cuando la Biblia habla que Dios va a perdonar a este pueblo, de la misma manera, hermanos, ¿cómo los va a perdonar? Matando a su hijo. Alguien tiene que pagar por los pecados de este pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque si no diríamos que Dios es un Dios injusto. Si nada más decimos que les perdonó los pecados y a veces nosotros decimos, les perdonó el pecado porque Dios es bueno. Y nos quedamos hasta ahí. No es así, hermanos. No es así. No solamente porque Dios es bueno, sino porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, no debería de haber perdonado los pecados de este pueblo. Porque, hermanos, es
Como si alguien, este ejemplo ya lo había puesto anteriormente, es como si alguien hubiese entrado a su casa y le hubiese matado a todos sus familiares, y usted llega y encuentra al asesino y lo encuentra con el arma. Y afortunadamente también lo agarraron. Y entonces llega el momento del juicio y sale el juez y dice: le perdono todo lo que hizo. ¿Usted qué diría? ¿Es que el juez es bien bueno? No, usted diría: es un juez corrupto. ¿Cómo está perdonando lo que hizo? Entonces, ¿cómo tenemos que ver esto, hermanos? Que alguien tenía que pagar los pecados. ¿Dios es justo? Sí. ¿Por qué? Porque cargó los pecados en su Hijo. En su Hijo, hermanos. ¿Para qué, hermano? Para que usted y yo no andemos medios vestidos. No andemos con minifaldas. No es así, hermanos. Jesús pagó para que usted y yo tengamos una vestimenta gloriosa, la misma imagen de Jesucristo, la misma imagen de Él. Y yo hoy pregunto, hermano, ¿estamos vestidos o estamos desnudos? No podemos estar medios vestidos. No podemos, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta hora le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias por su infinito amor, porque usted dio a su Hijo para que nosotros no mostremos nuestra vergüenza, no mostremos nuestra desnudez. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa que ha hecho en nosotros, que nos ha cubierto y nos ha dado la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Solamente le rogamos que nos ayude realmente a vestirnos, a estar vestidos completamente de esa vestidura gloriosa, de esa imagen de Jesucristo. Que no estemos aquí vestidos y cuando salgamos de aquí nos quitemos la vestimenta de cristianos para parecernos al mundo. Que nuestra vida no sea así, Señor. Perdónenos, perdónenos, Padre eterno, si hemos hecho esto. Pero le pedimos por la obra de su Espíritu Santo que usted nos ayude, que usted nos transforme, que cada día por medio de su palabra podamos ser transformados a la imagen de Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a que vayamos cada día a su palabra y lavemos nuestras ropas en la sangre del Cordero. Ayúdenos, Señor. Gracias le damos, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.